Hola a todos, bienvenidos a mi canal, a mi primer video, a mi primera vez exponiéndome en redes sociales de esta forma. Mi nombre es Sandra Morelos y pues primero que nada, breve introducción, espero si sea breve. Este canal lo estoy haciendo para apoyar a todos aquellos mexicanos o latinos también que tienen el interés de ir a estudiar su licenciatura al extranjero, principalmente Estados Unidos y Canadá. Porque pues yo pasé por este proceso hace 2 años, así que quiero compartirles toda mi experiencia y hacer la brecha un poquito más pequeña en el sentido de orientar. O sea, cuando yo estaba interesada en todo esto fue durante pandemia, así que fue bastante complicado entender ciertas cositas que en el sistema educativo mexicano no existen como sí en el de Estados Unidos. Entonces, aparte, hay poca información en internet dirigida en específico hacia nosotros, y por lo mismo quiero yo como que simplificar todo esto y pues mostrarles que la oportunidad existe, que no es tan difícil como dicen que sí es posible, y que si somos pocos los mexicanos y latinos estudiando la carrera en estos países, no es porque seamos menos capaces, porque no tengamos el mismo intelecto que otros extranjeros, sino porque estamos menos informados y por lo mismo menos preparados para el momento en el de solicitar la admisión. Así que pues yo quiero apoyarte a ti o a tu amigo, a tu primo, a quien conozcas, y decirte que la oportunidad ahí está, y para el que quiera, tenga el sueño, la puede tomar, puede prepararse y va a ser igual de capaz que otra persona que esté aplicando. ¿Qué más sobre esto? Bueno, ya me presenté, mi nombre es María Andrea Morelos Andrade, si quieren todo el dato. Tengo 21 años, soy de Guadalajara, México. Y bueno, yo mi prepa la hice en el CETI Colomos, que es una prepa pública de aquí de Guadalajara, que se distingue por ofrecer carreras tecnológicas a la par del currículum normal de prepa. O sea, nuestra prepa dura 4 años en vez de 3 y salimos con un título de tecnólogo. Mi carrera como tal era tecnólogo químico en fármacos y yo egresé en diciembre de 2021. Así que mi octavo semestre fue el semestre donde yo empecé a hacer todo este trámite de solicitud y pues se me juntaron las cosas. Ahorita les voy a explicar por qué. Mi promedio, el que yo mandé entonces, era de 97.92 y en mi generación éramos 275 personas. Yo tenía el mejor promedio de esa generación. ¿Qué más? Otra cosita que siento que me ayudó bastante fueron las materias que tomé, por lo mismo de esto del CETI, la carrera específico, todo eso. Yo llevaba materias como química orgánica, inorgánica, analítica, bioquímica, microbiología, cositas un poquito más técnicas, poco comunes de tomar en prepa. Así que también siento que el llevar esas materias y un sistema educativo poco común me ayudó bastante en mi proceso de selección, porque sí, o sea, es complicado quedar en Estados Unidos y Canadá porque las tasas de admisión son bajas. ¿Y por qué son bajas? Porque hay miles, millones de solicitantes de todo el mundo, de muchísimos sistemas educativos, así que obviamente pues las universidades no tienen la capacidad de admitir a todos, así que ellos ya tienen como un cupo máximo, mientras que cada vez más personas están solicitando admisión, y esa es la razón por la que es complicado, por la que es selectivo, no a lo mejor de lo mejor de lo mejor, que sí, pero no es tan imposible destacar en estas solicitudes. Por lo mismo de que los sistemas educativos son diferentes, los contextos son distintos, entonces cada aspirante es evaluado dentro de su propio contexto, dentro de las oportunidades a las que tuvo acceso y qué tanto sobresalió en su contexto. Las universidades llevan un proceso llamado holístico, que es donde no nada más evalúan tus calificaciones para ver si eres buen alumno o no, sino que también qué haces en tus tiempos libres, cuáles son tus deseos, tus aspiraciones y cómo te comportas o desenvuelves con la comunidad. Y pues ya, ese breve corte comercial de cómo es el sistema. Avancemos. Sobre los exámenes que yo tomé el SAT 2 veces. La primera vez no me fue tan bien. Bueno, realmente no mejoré muchísimo entre uno y el otro, pero el puntaje del que sí mandé del examen fue de 1390.
660 puntos en la parte de inglés y 730 en la parte de matemáticas. Luego para el inglés yo tomé el TOEFL IBT en noviembre, saqué 106 puntos, nada más lo tomé una sola vez. Sobre mis actividades extracurriculares, yo participé casi toda mi prepa en olimpiadas de todo, matemáticas, física, química, biología, y a pesar de que yo no llegué a instancias nacionales o internacionales, lo más que fue, o sea, de matemáticas sí llegué a una nacional, pero no de la olimpiada principal de matemáticas en México. Me ayudó bastante porque era algo en el que se notaba que yo estaba dedicando mi tiempo, o sea, algo que a mí me apasionaba. Y que aparte, pues, o sea, no era nada más participar, sino también ir al entrenamiento, a las capacitaciones en las tardes y todo eso. Otra cosa que hice, bueno, fue ser como tutora de algunas materias de mis compañeros, algunas campañas de voluntariado que organicé por mi cuenta. No eran como la gran cosa, pero hice algunas con mis amigos, con mi familia, ir a ayudar a un comedor social, recolectar ropa para donaciones, ir a un orfanato para una cena de Navidad, todo eso también. Bueno, yo era como la representante de mi salón, de mi clase, la que tenía la comunicación con los profesores, sobre todo durante los primeros años de prepa, que fue en presencial. Luego también hice mi servicio social que nos piden en el CETI en el zoológico, fue durante un semestre, así que también agregué eso. Y ¿qué más? Luego ya mi ensayo, como la premisa que yo elegí en el Common App, estaba relacionado con los obstáculos o retos que has enfrentado en tu vida y cómo el superarlos te hizo ser quien eres, todo eso. O sea, yo lo ligué con cómo yo crecí, con mi infancia, luego el por qué eso me llevó a desempeñarme en ciertas cosas en la escuela, ser de un modo, y básicamente ligué como el por qué y el para qué, así de la línea del tiempo de mi vida, en por qué quiero ahora yo, bueno, quería en ese entonces estudiar en otro país y la carrera que yo quería. El tema es un poquito más personal, entonces eso no lo voy a compartir en esta ocasión. Y en la sección de información adicional hablé de como mis intereses, mis hobbies que yo tenía en el momento, que pues fui parte del grupo de jóvenes de mi parroquia, algo más religioso, algunas competencias en las que participé en mi secundaria, y también expliqué cómo era el sistema educativo en mi prepa, cómo era que funcionaba. Algo importante que se me olvidó decir antes es que mi proyecto de titulación, para los que son del CETI saben a lo que me refiero, y para los que no, pues como les dije, la carrera nosotros también tenemos para graduarnos de prepa hacer un proyecto, una tesis. Entonces, esta tesis se quedó nada más en lo teórico por lo mismo de la cuarentena y así, que ya nunca regresé a clases totalmente presenciales. Pero en nuestro equipo tomamos la iniciativa, la idea de enfocar nuestro proyecto a la comunidad, en como proponer una idea que pudiese tener un impacto más tangible en la sociedad, que fue proponer un sistema de tratamiento de aguas caseros para una localidad cercana de aquí a Guadalajara de escasos recursos. Entonces, este proyecto, a pesar de no haberlo como llevado a la realidad al 100%, nos hizo destacar dentro de lo que cabe, porque era algo que se salía de lo común ahí en el CETI en nuestra carrera. Y luego también lo mandamos concursar a la Feria de Ciencias, Código Ciencia de aquí en Jalisco, donde ganamos oro a nivel estatal. Así que si ustedes hacen un proyecto similar, si están en el CETI o en cualquier prepa y tienen que hacer un proyecto similar, les recomiendo bastante que lo enfoquen en la comunidad, porque además de que ustedes van a estar ayudando de una forma más tangible a la sociedad, esto también los hace como resaltar o sobresalir en su solicitud en estas otras universidades del extranjero, porque eso vale demasiado para ellos. Y bueno, creo que de mi solicitud lo general ya lo cubrí, lo más importante. Yo mandé todo en periodo regular, o sea, en diciembre yo mandé toda mi solicitud y los resultados vinieron más o menos marzo y abril. Y apliqué a 11 escuelas, 2 públicas en Canadá y las 9 restantes eran privadas en Estados Unidos. Finalmente nada más quedé en 3 listas de espera dentro de las de Estados Unidos, que fue la Universidad de Pensilvania, Rice University y Worcester Polytechnic Institute, algo así. Nada más decidí quedar en la lista de espera de UPenn y de Rice,
porque si esas me admitían eran las que mayor apoyo económico me iban a dar. Finalmente no me dieron lugar, pero en enero del 2022 yo ya había sido admitida a la Universidad de Toronto para la carrera que yo quería en el campus central de St. George, en Toronto, con la beca International Scholar Award. Entonces finalmente me fui para allá y ahorita, como dije, ya llevo un año ahí. Estoy en México en mi verano, entre mi primer y segundo año, y las carreras en las que actualmente, agosto 2023, estoy inscrita son la especialidad en patobiología, un major en bioquímica y un minor en estadística. Aunque posiblemente lo cambie a química, pero quién sabe. Entonces, pues nada, hasta aquí este primer videito. Quería hacerlo un poco corto, pero creo que ya me extendí. Y pues nada, o sea, espero que les sea de ayuda. Los demás videos que voy a estar haciendo van a ser un poco más sobre el proceso, los errores que cometí, opciones de beca, todo eso. Así que, como les dije, si están interesados, ustedes pueden lograrlo. Espero les sea útil. Si conocen a alguien que tiene el potencial, que tiene como las ganas, pero está indeciso, compártanle este video. Justo se trata de que cada vez seamos más alumnos extranjeros allá alrededor del mundo, que seamos de México y que pues tengamos esta pasión de salir adelante y de ayudar a las personas de nuestro país o de cualquier parte del mundo. Entonces, hasta aquí el video de hoy y nos vemos, banda.